Muy bien, seguimos en Somos Debate. Vamos a abordar este último tercer bloque con otro tema. Vamos a dejar un poquito la infraestructura. Hemos hablado de la red vial de la provincia, hemos hablado del túnel subfluvial, de lo que ha acontecido en torno a este niño que parece que se retira. Y bueno, y estamos en mayo, mes de la transición entre estaciones, ¿no? Venimos del otoño hacia el invierno y es época de, para muchos, época de malestar por alergias, por asma. El pasado martes fue el Día Mundial del Asma. Y bueno, y aquí estamos con un amigo, con un médico que tiene toda una trayectoria, alergólogo, inmunólogo, un hombre estudioso de las vías respiratorias, el doctor Hugo Neffen, que nos acompaña esta noche para hablar un poquito de asma, ¿no? Vamos a hablar de asma, de alergias, de todo lo que le está pasando a la gente por estos días, ¿no? Por este tiempo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias por invitarme en esta semana, que es donde está el Día Mundial del Asma, que es el primer martes de mayo, según lo designó la Iniciativa Global por el Asma, la denominada GINA. La verdad que la entrada del otoño fue muy dura, porque hubo grandes cambios de temperatura, lo cual aumentó las infecciones virales y bacterianas, y esto en aquellos pacientes que tienen las vías aéreas inflamadas, porque son asmáticos, porque tienen asma bronquial, le desencadena síntomas. Muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué es el asma? ¿Es una afección crónica? ¿Es una enfermedad? ¿Es una patología? ¿Cómo se define el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de alta prevalencia en Argentina. En Argentina hay aproximadamente 4 millones de argentinos que tienen asma en diferentes grados de severidad. O sea que es una patología muy prevalente, por lo tanto la Iniciativa Global por el Asma considera que debe considerarse un problema de salud pública, en el sentido de que para lograr o alcanzar el control de la enfermedad es necesario que se involucren los ministerios de salud nacionales y provinciales. ¿Esta patología viene con una marca genética, doctor? Es decir, ¿hay alguna predisposición que viene con los genes del ser humano? El asma bronquial se expresa con los síntomas característicos y surge de la interacción entre la genética y el medio ambiente. Nadie puede tener asma si no tiene una predisposición a desencadenar episodios de broncoespasmo. Y esto tiene que ver con que haya padres con asma, rinitis u otras enfermedades alérgicas, y luego indudablemente también tiene que ver con la exposición a factores medioambientales. Viviendo acá en esta ciudad donde Garay eligió fundarla, la humedad indudablemente favorece el desarrollo de alergenos como los ácaros y los hongos, y también indudablemente tiene que ver la contaminación ambiental, pero no la contaminación es un factor causal del asma. Sí es un factor que causa más visitas a las salas de emergencia, pero no es el factor causal del asma. El asma es una enfermedad que ha aumentado notablemente su prevalencia, tiene una tendencia creciente en todo el mundo, como la mayoría de las enfermedades crónicas. Por un lado, por el aumento de la expectativa de vida, por otro lado, por el control de las enfermedades infecciosas, que lleva a que el organismo o el sistema inmune luche más contra los alergenos que contra las infecciones. Usted hablaba de alergenos, hablaba de ácaros recién. ¿Cuáles son los factores que llamémosle predisponentes o los factores de riesgo de cara a una afección de este tipo, como el asma? Bueno, los factores de riesgo para el asma, indudablemente la genética es un factor de riesgo. Segundo, la presencia de antecedentes personales de enfermedades alérgicas como eczema y rinitis alérgica. El 80% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis. O sea, la rinitis es un factor muy asociado al asma bronquial. Luego, la exposición al humo de cigarrillo. En el estudio, en la encuesta de prevalencia de asma que hicimos el año pasado en toda Argentina en adultos, el 18% de los asmáticos sigue fumando, lo cual es un problema no solo para el asmático que fuma, pero está indicando un déficit en la educación del médico tratante de no luchar para que ese paciente que tiene sus vías aéreas inflamadas por los alergenos o por los contaminantes ambientales le agregue el humo del cigarrillo, el hábito tabáquico. Cualquier tipo de adicción evidentemente empeora la situación. Obviamente las drogas recreacionales, para ponerle un término, también no es conveniente que un paciente con asma ni fume cigarrillos ni tampoco fume marihuana u otras drogas que pueden irritar más esas vías aéreas. También, y en esto y en lo que empezábamos, aquí en el otoño las infecciones virales y bacterianas desencadenan más crisis
y exacerbaciones y hospitalizaciones por asma. Doctor, y bueno, la pregunta que siempre surge, ¿no?, cuando uno está hablando de un tema como este, ¿cómo se controla? Porque evidentemente cuando hay un paciente que es asmático, el paciente ya lo sabe y sufre y realmente se siente mal, el malestar es evidente, pero ¿qué hacen las personas que están alrededor para poder ayudar a una persona en una crisis, en una situación asmática? Desde ya, el rol del médico es fundamental, pero a ver, en el momento en que no esté el médico, hay un paciente asmático en la familia, se ahoga, le falta el aire, no lo puede expulsar, a ver. Bueno, el tema, el control de la enfermedad se logra con los tratamientos preventivos, que los pacientes deben hacer inclusive cuando no tienen síntomas. Pero todo paciente con asma bronquial, con esta enfermedad crónica de larga evolución, debe ser educado y tiene que saber qué hacer cuando está bien y cómo incrementar la medicación o cambio de medicación ante incremento de los síntomas. La educación es la piedra angular del tratamiento de todas las enfermedades crónicas y del asma también. Por lo tanto, es necesario que el paciente con asma sea educado para que realice la medicación preventiva y ante la crisis aumente los fármacos que nosotros les llamamos rescatadores o liberadores de la crisis, como son los broncodilatadores o la ingestión de corticoides orales cuando son necesarios. Nosotros todo lo que hacemos en asma bronquial es para no dar corticoides orales, porque los aerosoles preventivos tienen corticoides que se dan por vía inhalatoria, que no son agresivos para el organismo. Pero cuando se presenta una exacerbación y el asma no está controlado con las estrategias farmacológicas habituales, hay que recurrir a aumentar la dosis de broncodilatadores y en ocasiones usar corticoides orales. Evidentemente hay una relación muy estrecha entre asma y alergia, ¿no es cierto? Estamos muy cerca, estamos en un difuso límite entre una y otra. Podríamos decir que en el asma bronquial hay dos cuadros, dos fenotipos, como le llamamos ahora. Uno que es el fenotipo alérgico, es el chico que tuvo eczema, rinitis, que tiene antecedentes familiares o personales de alergia, que tiene silbido antes de los 6 años y después va a seguir sibilando después porque tiene la carga alérgica. El factor alérgico es más importante en la infancia que en el adulto. En el adulto hay asmas que comienzan de adulto y allí la influencia del factor alérgico es menor. Ahí puede haber infecciones u otro tipo de razones, pero la relación entre el asma y la alergia se da fundamentalmente en la infancia y en los que luego siguen con ese mismo cuadro, ¿no? Doctor, el paciente que tiene enfisema, ¿cuál es la relación entre asma y enfisema? También me da la sensación de que son afecciones cercanas, ¿no? Hay 3 enfermedades que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Uno es la bronquitis crónica, el enfisema y el asma bronquial. Enfisema, el paciente no puede sacar el aire, lo entra pero no lo puede sacar y el pulmón se va dilatando, se van rompiendo las paredes de los alvéolos, entonces como tiene mucho aire adentro y pierde elasticidad su pulmón, al no poder sacarlo y entra nuevo aire, se va destruyendo tabiques y partes estructurales del pulmón. El asma crónico puede llevar al enfisema, pero no necesariamente el asma es causa del enfisema. O sea, ¿por qué? Porque si el asma crónico, el paciente por la obstrucción bronquial no puede sacar el aire, le va quedando y le va haciendo el efecto de eso. Ahora, hay enfisema que no tienen nada que ver con el asma, hay enfisema que tienen que ver también con el hábito tabáquico, hay enfisema que tienen que ver con déficit de algunas enzimas que hacen a la estructura del pulmón, es otra patología, pero integra las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Evidentemente el paciente asmático, más allá de su tratamiento, del que ustedes prescriben, doctor, necesita también un tratamiento interdisciplinario, porque entran otras cuestiones también, cuando el paciente se siente desmejorado, cuando le falta el aire, cuando se siente que no tiene aptitud para desarrollar actividades en la vida, ahí aparece el otro problema, ¿no? Aparece el problema, yo diría, psicosocial. Claro, obviamente en la enfermedad crónica la interrelación entre factores orgánicos y emocionales siempre está presente. A veces las situaciones de estrés emocional en el que tiene las vías aéreas inflamadas desencadena broncoespasmos. Pero también es cierto que hay que educar a ese paciente para que sepa qué hacer, porque si el paciente no sabe qué hacer cuando tiene la crisis se va a poner mucho más nervioso. Por otra parte, el otro tema educativo importante es la actividad física. Antes se le prohibía a los pacientes con asma hacer actividad física. Hoy la actividad física aeróbica es parte integrante del tratamiento. Y bueno, obviamente que uno requiere el equipo interdisciplinario porque hay asma que tienen más componentes alérgicos, otros que son más componentes infecciosos, otros cuando hay alguna situación emocional especial requiere la ayuda del psicólogo, en fin,
habrá que hacerle el traje a medida del paciente. El rol de la familia también, ¿no? Obviamente en la pediatría. En la pediatría, cuando nosotros hablamos de educación del paciente y su familia, lo que estamos hablando es fundamentalmente dedicado al aspecto pediátrico. Doctor Bonefen, la verdad es que ha sido una verdad cátedra la que nos dio, ¿no? Hemos aprendido mucho por favor. De una afección, de una patología que la padecen muchas personas, como usted explicaba en el comienzo. Son muchas las personas que sufren y sufren realmente de una manera impiadosa. Uno se siente impotente frente al sufrimiento de una persona en una crisis asmática, ¿no? Y es bueno que en una semana como esta, en la cual hemos conmemorado el Día Mundial del Asma, tener sus conceptos, sus palabras, sus explicaciones y saber tomar algunas previsiones frente a un caso, ¿no? Sí, precisamente teniendo en cuenta esto es que mañana jueves a las 20 horas en UPCN hacemos una reunión para padres, familiares, profesores de educación física, docentes, profesores de los colegios, dedicado a educar en qué es el asma, cómo se controla, el rol de la actividad aeróbica y los factores emocionales. Y el viernes a la mañana, a partir de las 9, en la carpa de salud de UPCN, enfrente de la Plaza Colón, ahí vamos a hacer espirometrías gratuitas para todos los santafesinos que quieran hacérsela, y si hay alguna, uno lo va a orientar a los efectores de salud públicos en quienes veamos que la espirometría tenga alguna alteración. Un servicio a la comunidad, doctor. Exactamente. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Somos Debate, y bueno, y siempre lo consultamos porque es un punto de referencia para nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que tengamos una buena concurrencia mañana para hablar de estos temas que hemos desarrollado esta noche. Tan sensibles a la sociedad. Bueno, nosotros estamos ingresando en el tramo final de Somos Debate. Por supuesto, como siempre les decimos, ha sido un gusto compartir todos estos temas con nuestros amigos televidentes. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Como siempre, también les deseamos que tengan una muy buena semana. Será entonces en 7 días a las 22 que estamos aquí en Somos Santa Fe. Muy buenas noches a todos.